Bueno, hola, hoy es viernes 23 de abril, esta es la clase 8 de fenómenos colectivos en sólidos. La clase pasada vimos nanoestructuras, cables y puntos cuánticos de químicos y de físicos, aproximación de masa efectiva en heteroestructuras y hablamos un poco del dopaje remoto. En esta clase vemos autoestados y autoenergías en sistemas cuasi 2D, ocupación de subbandas y si llegamos sistemas cuasi 1D, o sea, cables cuánticos. Bueno, un breve repaso. Mencionamos que existen estas estructuras básicas que se hacen con semiconductores y otros materiales. Tenemos el bulk en volumen, pozos cuánticos, sistemas cuasi 2D, y decimos cuasi porque tienen un anchito en la dirección restante, pues quantum wire, cables cuánticos, y si constreñimos todo el movimiento, tenemos un quantum dot, que es una especie de átomo grande definido dentro de un material. Y acá abajo tenemos las densidades de estados de energía para electrones libres confinados en estas estructuras. Vimos métodos para fabricar los quantum wires. Estas que están acá son las que más usan los físicos, porque si bien son difíciles de hacer y caras, son las que más control dan. Y después puntos cuánticos de este tipo, autoensamblados o de arriba hacia abajo, que es el approach de los químicos, o más de este tipo que usan los físicos, que consisten en confinar electrones en pequeñas regiones una vez que ya están confinados en un pozo cuántico, por medio de compuertas y voltajes que se aplican arriba de ese sistema 2D. Y así se forman, este es un pozo doble, por ejemplo, un quantum dot doble, lo llama quantum dot molecule. Bueno, después vimos aproximación de masa efectiva en heteroestructuras. El tema de masa efectiva ya lo habíamos desarrollado en la clase anterior, pero acá nos concentramos sobre todo en ver lo que le pasa a la función envolvente en la interfase entre dos materiales A y B diferentes. Y bueno, vimos que no hay que pedir la continuidad de la función envolvente, sino la continuidad de esta combinación, que es como el operador velocidad, es la velocidad. Pero de todas formas, la envolvente puede desarrollar un kink en la interfaz. Y finalmente hablamos de dopaje remoto o modulation doping, que es dopaje, o sea, agregado de cargas libres, de portadores de carga, a una heteroestructura, de modo que los portadores que agregamos, supongamos electrones, que estén en una zona del espacio que está un poco alejada de los iones que los donaron. Y de esa forma se minimiza un poco el scattering, las colisiones de los electrones donados con los iones positivos, porque eso es muy nocivo, porque disminuye la movilidad de los electrones y disminuye la conductividad. Y si uno está haciendo experimentos de física pura, digamos, a veces quiere tener un gas de electrones que no tenga otros ingredientes como scattering, interacción con potenciales de impurezas. Entonces esta es la forma en la que se genera un gas de electrones 2D, así, electrones como la ñata contra el vidrio, como pegados contra una barrera, confinados por un potencial triangular que se forma de manera autoconsistente por la interacción atractiva con los iones positivos que quedaron del otro lado. Entonces los electrones migran de una región a otra y evitan las colisiones con los iones que están cargados
de manera opuesta a ellos. Bueno, eso vimos en la clase pasada y ahora vamos a hacer un poquito el tratamiento cuántico de la situación en la que está un electrón confinado en un pozo cuántico. Entonces vamos a ver autoestados y autoenergías en sistemas de baja dimensionalidad con hamiltoniano separable. Estamos siguiendo el libro de Davis. Estábamos en el capítulo 3 antes. Hoy pasamos al capítulo 4. Quantum Wells and Low Dimensional Systems. Y acá está el índice del capítulo 4. Quería mostrarles que las primeras tres secciones son ejemplos de pozos, una de pozos cuánticos, una de, como tenemos en el curso de cuántica, un pozo cuadrado infinito, pozo cuadrado de alto finito, pozo parabólico y el pozo triangular. Dos de estos los hizo Julieta la vez pasada en el ejercicio. Y si tienen ganas, pueden mirar el pozo triangular que normalmente no se ve en el curso de cuántica y es relevante en nuestro tema, por eso que decíamos recién de que los electrones quedan confinados en una heterojunction, en una heterojuntura, quedan confinados electrostáticamente en un pozo que es casi triangular. Así que ustedes lo pueden mirar cómo se resuelve. Bueno, suponiendo que sabemos tratar estos problemas de una dimensión, lo que ahora queremos hacer es pasarnos a las tres dimensiones, en un pozo cuántico o en un quantum wave. Y entonces vamos a ver un par de secciones de acá de este capítulo. Bueno, empezamos con los pozos cuánticos que tienen un hamiltoniano separable cuasi 2D. Bueno, acá tengo el diagramita del quantum well, ¿no? Infinito en el plano XY y confinado en la dirección Z por algún potencial como los que mencionamos recién. Bueno, entonces esto es una cuenta que muy parecida o igual a algo que haríamos en la materia de cuántica. Empezamos con un hamiltoniano, energía cinética más un potencial B de R grande, R grande así es el vector en 3 dimensiones, y queremos ver sus autofunciones y autovalor, su autoenergía. Ahora, en un pozo cuántico del tipo que nos encontramos acá, ¿no? Sándwich, jamón del sándwich, el B de R es solamente un B de Z, confina en una dirección. Entonces tenemos confinamiento cuasi 2D y tenemos electrones libres de moverse en el plano XY. Bueno, entonces desarrollamos acá el laplaciano con sus tres términos. Ponemos el potencial B de Z en la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Entonces acá viene la observación clave y es que tenemos un hamiltoniano separable. Todo esto que está entre corchetes acá tiene una parte que depende de X o la derivada con respecto a X y derivada y Z. Las partes X e Y son triviales porque son solamente la energía cinética. O sea que es partícula libre en las direcciones X e Y. Pero en la dirección Z tengo energía cinética con esta derivada segunda y tengo un potencial en Z.
Pero lo interesante para nosotros es que se puede separar como suma de 3 términos, cada uno para cada coordenada. Entonces, cuando pasa esto, hamiltoniano expresado como una suma así, podemos buscar autoestados factorizados. O sea, el psi de x y z, tengo una u de z que desconozco, y propongo, acá porque la cosa viene fácil en x y en y, ya propongo la solución exponencial compleja con un kx, y acá exponencial compleja en y con un k. Entonces uso esto que ya conozco del problema XY y después expresado el problema en Z, que es el que tengo que resolver. Bueno, metemos el ansatz en la ecuación de Schrödinger, la derivada segundas. La derivada segunda con respecto a X actúa sobre la exponencial en X, me baja, ¿no? El IKX, un signo más me queda, y acá obtengo la energía cinética en la dirección X. Ya expresada en función de este autovalor, de número kx, h barra por kx es el autovalor del operador px. Lo mismo con y en z, como decimos, me queda la energía cinética todavía expresada como operador, más el potencial en z, y acá todavía tengo mi función factorizada. Bueno, y esto es igual al autovalor por la autofunción. Entonces, resumiendo esto de acá arriba, llegamos a un problema de autovalores unidimensional. Acá tengo ya unos números fijos que no hacen nada. Simplifiqué las exponenciales y me quedó una ecuación de autovalores para u de z. Repito que entonces estos dos primeros términos ya son números, pues, no operadores. Bueno, pasemos la energía cinética en el plano, en X y en Y, al otro lado. Me saqué de encima esos dos términos, los pongo acá, para combinarlos con el autovalor de la energía E que estoy buscando. Entonces me queda E total, que todavía no la sé, el autovalor que estoy buscando, menos la energía cinética en el plano XY. Y todo este corchete va a ser el autovalor del problema en Z. O sea, me defino ahora una energía, una epsilon chiquita, que es el corchete de acá arriba, que es el autovalor del problema en Z. Bueno, y así llegó a este problema bien unidimensional, que es el tipo de problemas que conocemos de la materia de cuántica. Energía cinética en Z, confinamiento en Z, y función de autoenergía a determinar. Bueno, entonces resumiendo, para la autofunción completa que estoy buscando de todo el problema, ya sé que tiene esta forma, exponenciales complejas en X y en Y, y autofunciones del tipo de confinamiento que tengo en Z, que son los problemas que mencionamos antes, un pozo cuadrado, un pozo triangular, un pozo parabólico. Y la energía total, el autovalor total para estas funciones de onda, tienen ahora 3 índices: Kx y Ki del plano, y el índice n de los autovalores discretos en el confinamiento en Z. Es epsilon sub n más estas energías cinéticas.
sé si alguien quiere hacer algún comentario, si hay alguna pregunta hasta acá. No. ¿Todo bien? Y no recuerdo de dónde salió la U sub n de Z. Fue en varias láminas hacia atrás cuando propusiste la solución de la función de onda. Claro. La U, donde se propone como ansatz. Claro, en este momento yo dije el hamiltoniano es separable, entonces Sí. propongo el ansatz con dos exponenciales para el plano, la dinámica en el plano, y U de Z por ahora desconocida, pero ¿Y por qué? va a ser la que se encargue de la dependencia en la dirección confinada. Claro. Ok, puedo entender que sea desconocida esa, pero ¿y por qué las otras dos suponer las ondas planas? O sea, es una suposición plausible, o sea, digamos. Sí, lo que pasa es que yo veo acá en la ecuación de Schrödinger que no hay potencial en X y en Y. Ok, Es el término de energía cinética. Solo sí, esta derivada segunda. Entonces ya sé que la solución va a ser esta. claro, sí, ahora sí, claro. Te pasaste de B sub R a Z. Claro, son libres Son en X y libres. en Y. Exacto. Ahora, si un sistema de dos dimensiones, ¿por qué plantear una tercera coordenada entonces? Y no quedarse con dos. O sea, el problema nunca es de dos dimensiones o de una. Siempre es de tres. En eso como que quiero insistir, ¿no? Uno después le gusta este lenguaje de hablar de sistemas de baja dimensionalidad, pero es una forma de hablar, digamos. Por eso decimos que es cuasi dos dimensional. Okay. La dirección Z sigue estando. Tengo un sistema que es como una planchita, ¿no? O una hoja de papel si se quiere, pero tiene un espesor. Y de hecho ese espesor es lo que me da la parte más interesante del problema también, porque me da esta U de Z. Bueno, depende de qué física esté haciendo. Si quiero estudiar el transporte en el plano, lo más importante son X e Y. Pero si estoy haciendo, por ejemplo, transiciones con luz, me interesa también lo que pasa en la dirección Z. Okay. A ver, vos dijiste, si el sistema es bidimensional, ¿por qué hablar de la otra dimensión? Claro, yo hubiese pensado en usar dos coordenadas y listo, y ya. Y ignorar la tercera. Aquí están Claro, las tres. sí. ¿Te satisface mi respuesta? Sí, sí, claro. La tercera dimensión sigue estando, está confinada, pero sigue estando. Ok. Y Uno no, puede decir que está confinada y es estrecha, es pequeña. exacto, exacto. Pero, Pero no ok, da lo mismo, no es lo mismo confinarla con un pozo cuadrado o con un pozo parabólico o triangular. Eh, ok, no da exactamente lo mismo. Depende de la física que uno está mirando, pero claramente no son el mismo sistema. ok. ¿Algún compañero quiere agregar alguna reflexión para esa pregunta? Feel free. No, supongo que las autofunciones en Z van a depender de la forma del potencial, ¿no? Tal cual.
Son exactamente eso, son las autofunciones del potencial de confinamiento en Z. Aparte, sacando el caso de pozo infinito, etcétera, va a haber probabilidad de encontrar de esa superficie, entre comillas, partículas, porque seguro no se va a anular el U de Z. Exacto. Hay una nube de probabilidad en la dirección Z, ¿no? Con un máximo en el medio, quizás, si estoy en el ground state. Exacto. La nube de probabilidad nunca es un objeto bidimensional. Ujú. Ahora, el nombre de baja dimensionalidad, ¿por qué, qué lo motiva entonces? Si es un problema en 3 dimensiones, entendiendo las 3 dimensiones como la dimensionalidad alta, digámoslo así, ¿no? Sí, sí. Normal. Sí, Bueno, está bien. La pregunta, lo que ocurre, a ver, quizás la puedo contestar mejor en un par de slides. de acuerdo. Entonces, llegamos a este momento clave, ¿no? En que la función de onda tridimensional depende de X, de Y y de Z, pero es onda viajera o onda en X y en Y, o sea, es autoestado de los operadores momento Px y Pi, y no es autoestado de Pz, sino que este es una función de onda confinada. Y ahora le pusimos, esta es la primera slide en la que le ponemos un subíndice a la U, porque acá tengo la ecuación de autovalores en Z, todavía sin un índice. Entonces ahora digo, ok, cualquiera sea este confinamiento, sé que va a haber energías discretas y que sus autofunciones. Entonces les ponemos un índice n para la resolución de este problema en Z. Julieta hizo el otro día el pozo infinito y el pozo parabólico. En el pozo parabólico tenemos niveles equiespaciados y en el pozo cuadrado no, tenemos niveles que se separan cada vez más. Van como n cuadrado. Pero bueno, entonces acá ya tenemos la solución en abstracto con un índice n. Y la energía total es esta energía cinética en el plano, sin restricciones, si el plano es infinito, y en Z estos valores discretos. Entonces, ahora viene el momento más difícil donde tenemos que aprender a manejarnos en esta situación. Entonces sigo con el pozo cuántico, casi 2D. Pero introduzco un pequeño cambio de notación, con una notación nueva. Esta R chica en negrita es un vector XY, o sea, un vector en el plano XY. Y K vector también, KX, KY. Entonces reescribo lo que tenía en la slide anterior. Escribo psi, K vector N, R vector Z. La dependencia en el plano es esta exponencial compleja, que es K vector, producto escalar, R vector, por U sub n de Z igual que antes. O sea, esta forma estoy reescribiendo, vuelvo atrás, estoy reescribiendo esto simplemente, con un vector K y un vector XY.
Bueno, y reescribo la energía total como el sub n de K en el plano, como la autoenergía del problema en Z más la energía cinética en el plano. ¿Está bien? Esta es la solución que estábamos buscando desde el análisis. Era lo que pedía el ejercicio de la guía 2 para conectar el problema del confinamiento que resolvió Julieta con el problema del electrón en 3 dimensiones, viviendo en las 3 dimensiones. Bueno, y ahora les pido que miremos este gráfico. Acá a la izquierda tengo el confinamiento en Z, ¿no? Acá es un pozo infinito. Entonces tengo autofunciones N1, N2, N3. Acá siempre reconocemos que el número de nodos va aumentando de a 1. Siempre es el N-1. Entonces este es el ground state. Esta sería la epsilon sub 1. Sería acá abajo. Epsilon sub 2, sub 3. Y ahora, acá en el medio, lo combinamos las energías del pozo con la energía cinética en el plano, que depende de K, ¿no? Depende del momento del electrón en el plano. Entonces tengo acá un eje K, módulo de este vector K. Entonces, estas energías E grande sub n de K son estas parábolas cuyo mínimo coincide con el nivel de energía en la dirección Z. Pues E sub 1 más la parábola. E sub 2 más la misma parábola. Y así, E sub 3 más la misma parábola. O sea, estas parábolas que ven acá, aunque hay un efecto visual que por ahí engaña un poco, tienen la misma curvatura, digamos. Tienen el mismo coeficiente h barra cuadrado sobre 2. Bueno, entonces estas nuevas bandas son los niveles de energía disponibles para este electrón que está libre pero metido en esa caja cuasi 2D. Y estas bandas de energía las llamamos subbandas. Sus mínimos están distanciados del mismo modo que los niveles del confinamiento en Z. Bueno, tenemos un nuevo problema, entonces, hemos resuelto... Sí, Pero aquí, claro, B sub Z es 0, ¿no? B sub Z no. B sub Z es esta caja que tengo acá en la figura A. Este confinamiento infinito, esto es B sub Z. Claro, pero entre 0 y 10 vale 0. Es constante. 0, sí. Ok, Pero tiene paredes infinitas simplemente. claro. Entonces, pero ¿cómo es que epsilon sub n es 1, 2, 3? Eso... Los epsilon 1, 2, 3 son los niveles de este pocito de paredes infinitas y que tiene un cierto ancho. Acá en este ejemplo tiene 10 nanómetros.
Claro, eso sumado a la parábola que es una constante, es decir, que esto es la parábola desplazada, entonces, por los valores cuánticos de la energía. Correcto. Para cada valor, para cada autovalor de energía del pozo, tengo una parábola desplazada hasta ahí. Bueno, y ahora viene una vuelta más, un paso más. ¿Cuál es la densidad de estados asociada a este conjunto de valores de energía, ¿no? A todas estas autoenergías, ¿no? Porque supongamos que yo empiezo a poner electrones en ese quantum well. Tengo niveles disponibles. Al principio se llenarán estos niveles, que son los de más baja energía. Y cuando llego acá, ya tengo dos posibilidades. Los pongo en la subbanda de abajo o en la subbanda de arriba. Bueno, ahora vamos a hablar más en detalle de eso. Pero lo digo para introducir la idea de que necesitamos la densidad de estados. ¿Cuántos estados disponibles hay en esta estructura de niveles? Perdón, Pablo, cuando decís densidad de estados, es la cantidad de estados sobre volumen, energía, acá. En este caso son por unidad de área. Densidad de estados siempre se refiere a cantidad de estados con energía entre E y E más DE, ¿no? Un delta D. En ese sentido, esa es la dependencia básica. Pero también se la expresa, si uno divide por el volumen o por el área, queda expresada como densidad de estados por unidad de volumen, era lo que vimos nosotros en clases anteriores. Estuvimos trabajando estas cosas en las primeras clases cuando vimos el modelo de Sommerfeld. Y en los ejercicios de la guía 1 calculamos las densidades de estados en 3D, 2D y 1D. Sí, pero digamos por unidad de volumen, básicamente es eso. Bueno, O en no, este caso por unidad de área. claro, porque en la dirección Z estoy discretizado. Ahí esa dirección como que no la... No, no hablo de unidad de longitud en esa dirección, sino que empiezo a mirar el problema como una densidad 2D. Está bien, pero siempre es por unidad del espacio de posición, digamos. Sí, sí. Ujú. Pues acá está este nanómetro a la -2. O sea que lo estoy haciendo por unidad de área. Y después acá hay un electron volt a la -1. O sea, estas son las unidades de esta densidad de estados. Sería por unidad de energía y por unidad de área. Exacto. Ujú. Y a ver, miremos este gráfico de la derecha. El eje vertical es la energía, ¿no? Y el eje horizontal es la densidad de estados. Si fuera el problema 3D, que lo trabajamos, me daba raíz cuadrada de la energía. Es esta curva que está acá. Esta raíz cuadrada. Ahora la estamos viendo así de costado, ¿no?
Ahora, si miramos el trazo grueso, es la densidad de estados de este conjunto de niveles de energía. Bueno, hasta el mínimo de la primera subbanda no tengo nada, no tengo estados. Entonces, la densidad de estados es 0. Hasta epsilon 1. Después, pasando a epsilon 1, tengo estos niveles, esta parábola de niveles, pero es un problema bidimensional. Y ahí vimos que la densidad de estados es una constante. Entonces, en este rango de energía entre epsilon 1 y epsilon 2, la densidad de estados salta a esta constante. Ahí tengo el problema 2D. En este sentido, Luis, yo creo que se vuelve aplicable el lenguaje, ¿no? Por de a tramos tengo una densidad de estados que ya no es la del sistema 3D, sino que es del sistema 2D. Ok. La discretización en Z lo que me da es estos saltos abruptos, ¿no? Cuando llego a epsilon 2, se me vuelven disponibles los niveles de la segunda subbanda y los de la primera siguen estando constantes. Entonces se suman los dos, que son iguales, las dos densidades de estado, y paso acá. Y ahora tengo esta constante de densidad de estados. Y así. Cada vez que habilito, por decirlo así, una nueva subbanda, la densidad de estados pega un salto, que es la densidad de estados del sistema 2D. Esto es como el punto clave para entender esta situación. Perdón, Pablo, eso es porque se superponen dos bandas de energía, entonces tengo más estados a una energía dada, donde tengo dos bandas. De golpe puedo poblar la banda de arriba o la de abajo con la misma energía. Exacto. Y la, sí. Y la particularidad de que estos saltos en la densidad de estados sean iguales se debe a que cada subbanda es igual a la anterior. Es la misma parábola desplazada para arriba. Si por algún motivo la segunda subbanda tuviera una curvatura diferente, ¿no?, que correspondería a una masa diferente, entonces acá el salto sería distinto, no sería igual, el incremento acá no sería igual a lo que tenía antes. Pero estos saltos acá son iguales porque todas las parábolas son iguales. Habría que repasar, refrescar un poquito el 2D que ya vimos. Hubiera sido bueno ponerlo acá. Pero bueno. Es como que cada nivel de la dirección Z me da una nueva avenida dentro del plano. Me aportan nuevos estados, igual cantidad de ellos dentro del plano. Con una nueva etiqueta para la dirección Z. Y a ver, les tiro una pregunta para que la piensen. Acá parece mucha coincidencia que esta escalera toque justo
la parábola del 3D, ¿no? Es medio sospechoso. Les dejo la pregunta, ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurre en este caso? ¿Entendió la pregunta? Sí, Sí, sí. ¿Qué pasa? Profesor, yo no entendí la pregunta. Ah, bueno, acá tengo dos curvas, ¿no? Esta, que es la raíz cuadrada de la energía, es la densidad de estados, ¿no? En este eje, en función de la energía, es una raíz cuadrada. También está la curva de línea más fina. Ese es el resultado para 3 dimensiones de densidad de estados. Y esta línea gruesa, así entrecortada, como escalera, es la densidad de estados de este sistema confinado. Mi pregunta es, ¿por qué ocurre esta prolijidad tan curiosa de que se tocan en los vértices? Cuando la densidad de estados del sistema confinado llega a tocar la curva del 3D, pega un salto, no la cruza. Y sigue avanzando, pega un salto, ¿no? Se tocan ahí en esos vértices. ¿Por qué hay una correspondencia tan elegante entre el problema de 3 dimensiones y este problema del quantum well con este pozo infinito acá, con este confinamiento en la dirección Z? Sí, entiendo, sí, sí. ¿Querés decir algo, agregar algo? Sí, me queda la duda si toca, Sí, perdón, sí, no escuché bien. si se cruza, en esos puntos. Ah, y se tocan, coinciden ahí. Me queda la duda si sí, coinciden. Sí, No sé una respuesta ahora. Puedo tirar frutas, pero prefiero no decir nada. no, no. Prepara una ensalada de frutas mejor. No, piénsenlo, a ver si hay alguna particularidad en este confinamiento que cause eso. O si esto es cierto. Ok, pregunta básica sería, ¿esto es cierto para cualquier tipo de confinamiento en Z? Nos dejo con esa pregunta también. Bueno, ya tengo mis niveles de energía del electrón confinado en el quantum well. Ahora me planteo otro problema y es, pongo muchos electrones en este quantum well, como cuando llenamos la esfera de Fermi, ponemos muchos electrones libres y los vamos ubicando respetando el principio de exclusión de Pauli. Bueno, igualmente, ¿cómo llenamos acá? ¿Cómo llenamos estos niveles de energía, estas subbandas? Bueno, acá reproduje el gráfico anterior nada más. Y queremos empezar a poner electrones. Quiero poner una densidad de electrones en este sistema. Datos necesarios. Densidad de electrones por unidad de área. N sub 2D. Y la temperatura, si no queremos hacer el problema a T igual a 0.
la temperatura igual a 0. Bueno, ya habíamos visto que para calcular la densidad, o que la densidad se puede expresar como la densidad de estados por la distribución de Fermi, de electrones en este caso. Ahora, cada subbanda de estas, cada parábola, tiene su propia densidad de estados asociada, que es una constante. Entonces, yo podría expresar esta cantidad de acá como suma de las densidades asociadas a cada parábola, cada subbanda. Se lo expresamos así. N2D suma sobre subbandas, J es la subbanda, de la densidad en cada una de ellas. Bueno, y aquí estamos. Entonces la idea es la ¿Puedes siguiente. retornar un momento a la lámina anterior, por favor? ¿Sí? Ok, era ver la última línea, ¿no? Entonces, si cada parábola tiene su propia n sub d, luego la última ecuación, ¿qué significa? Que N2D es la densidad de electrones por unidad de área en el pozo, ¿no? En el pozo cuántico. Sí, Pero en realidad lo que ocurre es que ciertos electrones van a ir a la subbanda de abajo, otros irán a la siguiente y así. Entonces, cada parábola, cada subbanda, tiene asociada una densidad de electrones, una población de electrones. Entonces, esta expresión es la densidad total en el pozo cuántico, es la suma de la densidad 2D asociada a cada subbanda. Entonces, N sub J es la densidad asociada a la subbanda J. Perdón, Pablo, por ahí estoy preguntando algo que ya deben haber visto, pero ¿por qué la integral entre menos infinito e infinito? Y bueno, la energía la energía no tiene un límite, ¿no? Si yo integro desde menos infinito, después la función de Fermi se encargará de decirme que eso no va. Ah, perfecto. Simplemente. Podría haber puesto desde 0 hasta infinito. o sea, Pablo, que por ejemplo, en la fórmula de arriba, uno pudiera colocar n sub 2d j. O sea, esa fórmula calcula la densidad de una sola parábola. O sea, sería un n sub j, la Bien. primera. eh, De la j-ésima parábola para la primera. Y luego en la segunda sumas todas. exacto, se podría haber hecho así. Acá es cierto, la notación, ahora que vos decís, no es muy buena. Esto es la densidad de estados. Antes le poníamos GDE, ¿no? O DDE. Tenemos muchos nombres. Esta es la densidad de estados para todas las subbandas. Pero lo podría haber escrito acá como suma sobre J y acá ponerle densidad de estados correspondiente a la subbanda J. Voy a tratar de reescribir esta ecuación para la vez que viene con una notación mejor. ¿Está Sí, bien? ahora sí entiendo. Sí, Sí, el porque problema en es la que acá fórmula, hay N sub J, N y N2D. Y no está muy bueno eso. sí, ok.
Acá copié las mismas dos ecuaciones. Para mí este es el gráfico que ayuda a entender, a pensar más fácilmente la situación, ¿no? Yo tengo todos estos niveles de energía posibles. Ahora, si pongo electrones suficientes como para llenar la primera subbanda hasta esta energía de Fermi, entonces hasta ahí llego y tengo como un problema de 2D, nada más, llenando con una densidad de estado Fc. Si tengo una densidad más alta, tengo una energía de Fermi más alta, esta número 2, naranja. Entonces, acá ya tengo, si tengo esta energía de Fermi, tengo electrones en la subbanda 1 y en la subbanda 2, etc. No me puedo ir acá arriba y tener ocupadas 3 subbandas. O sea, eso quiere decir que tengo electrones con función de onda así y así en Z. Y después su momento en el plano XY. Su momento hasta dónde, bueno, llenado hasta acá, hasta un K de Fermi, pero el K de Fermi ahora depende de la subbanda. Tengo como varios K de Fermi. K de Fermi. Si miro esta situación en acá el gráfico de la densidad de estados, esto es densidad de estados, entonces tengo mi escalera de densidad de estados, ¿no? Se habilita un nuevo paquete de estados cada vez que cruzo un mínimo de subbanda. Entonces, esta es la situación EF que de Fermi 1, esta que yo dibujé aquí, y el F2 naranja está acá arriba. Si acá voy llenando estados usando esta densidad de estados. No me esforcé mucho en cambiar la notación o las ecuaciones o los gráficos del libro, así que no sé si está quedando claro, pero confío que más o menos estamos bien. Sí, Sí, sí. Bueno, entonces para cada subbanda puedo calcular la densidad de electrones por unidad de área. Es esta N sub J. Y ahí sí, acá relacionado a la pregunta de Marcelo, integro a partir de el mínimo de la subbanda, el epsilon sub J. Bueno, y acá llegamos a un resultado bidimensional, que ya lo hablamos. Esto es cuando hay temperatura. Mi intención era más que nada pensar el problema a T igual a 0, que es más fácil, ¿no? Uno lo piensa con este grafiquito, con una energía de Fermi así. Entonces, en el límite de T igual a 0, tengo la densidad de electrones 2D, es la suma de las densidades asociadas a cada subbanda, y eso es más fácil. Esta es la densidad de estados, y después acá tengo que ir sumando una cantidad nomás fija para cada subbanda que se va habilitando, ¿no? Si la energía de Fermi supera solo a al primer mínimo, tengo un solo término en esta suma. Ahí es una función escalón. Sí, exacto.
Y acá tengo esta tita de Harrison. O sea, si E de Fermi supera a epsilon 1, ¿no? Estoy por acá. Y si supera a epsilon 2, me fui acá arriba. Y ya tengo dos sumandos en esta suma. Bueno, entonces, pienso que ya acá debería quedar bien contestada la pregunta de Luis de por qué insistimos en llamarlos sistemas de baja dimensionalidad. Claro. Se modifican lo suficiente los niveles de energía como para tener que repensar cómo es el estado de este gas de electrones. Y también lo que ocurre es que si uno trabaja con baja densidad de electrones, solo está ocupando la primera subbanda, ¿no? Esta situación. Y ahí los electrones se mueven en el plano, pero en Z están congelados. Todos los electrones comparten, como estado en Z, digamos, el ground state, la función de onda sencilla del pozo. El ground state del pozo en Z. Esa es la situación a la que yo llamaría realmente sistema bidimensional, ¿no? Porque les pongo un chaleco de fuerza en la dirección Z y después los dejo moverse en el plano. Pero lo notable es que el movimiento, si yo pongo un campo, etcétera, solo ocurre en dos dimensiones. En Z están ya agarrados al ground state transversal. Si le pongo un tremendo campo eléctrico en la dirección Z, bueno, ahí ya cambia el confinamiento, pero eso normalmente no ocurre. Entonces, ese es el espíritu del sistema cuasi-denso. Sobre todo Con un campo muy grande en Z podría llegar a liberarlos en Z y volver al problema 3D eventualmente. Sí, por lo menos lo que podría hacer es modificar los niveles de energía lo suficiente como para que se pueblen más de una subbanda. Que se pueblen 2 o 3. O al menos lo que hago seguro es cambiarle la forma a esa función de onda en Z. Eso seguro que lo hago. Ok. Pero es una gran rigidez la que le estoy poniendo a la partícula en una dirección. Es como que elimino de la dinámica ese grado de libertad. Bueno, tenía un par de cositas más, pero creo que quizás por hoy ya... Me refería a eso de continuo, digamos, por ahí, de la anterior. Ah, bueno, esto está muy interesante. A ver, hablemos de esta antes de terminar. Hasta ahora nos aferramos a un caso sencillo, ¿no? De pozo cuadrado infinito. Sabemos que acá hay niveles hasta donde querramos confinados en la dirección Z. Pero, en realidad, en un quantum well, la situación es más parecida a esta.
tengo un confinamiento en Z, ¿no? Este es el potencial en función de Z, pero tiene una altura finita, 300.000 electronvoltios, algo así. Y si el pozo es angosto, me van a entrar unos pocos niveles ligados, unos pocos estados ligados, que son estos que están acá dibujados, ¿no? En este ejemplo hay tres niveles y ya el siguiente se va al continuo. Bueno, el análisis que aplicamos recién sigue siendo válido, pero cambia la relación de dispersión, por llamarlo así, las energías versus K, cambian cualitativamente una vez que la energía está por arriba del pozo, ¿no? Como que se ioniza en la dirección Z y se libera. Perdón, Pablo, ¿tendrías como un semiconductor en Z? No sé si... Y tendría, ponerle, sigo teniendo 3 capas, ¿no? De material, pero los electrones, Digo, los electrones, si entran en el continuo, podrían moverse con libertad. Por ahí la interpretación es mala, pero... no, Y si no, están confinados. sí, se pueden mover. No es lo mismo que el espacio libre en la dirección Z, ¿no? No es uniforme, no hay No, porque invariancia. está afectado por el potencial todavía, Claro. ¿no? El potencial sigue estando, pero quedó abajo. Entonces uno lo puede pasar por arriba. El electrón puede tener transporte en esa dirección también. Ir al gas, pasar por el gallium arsenide, lo ve un pozo y vuelve al gas, Pero para eso necesita tener cierta energía. claro, necesitas que la energía sea mayor que el confinamiento. Y eso se ve acá en el diagrama de energías, ¿no? O sea, si pones un electrón a temperatura cero, se viene acá abajo, sin dudas, ¿no? Si empezás a llenar de electrones, va llenando todo esto, y si seguís poniendo electrones, ya van a estar en esta zona. Ojo, a una dada energía, este es el argumento que cuentan en el libro. Ponele que tengo esta energía acá arriba, ¿no? A, la misma que tienen, estoy acá arriba, pero acá hay un Sí. estado, la primera subbanda, que tiene esa energía. O sea, está la proyección en Z de la función de onda es esta, está confinado en Z, pero tiene mucha energía cinética en el plano. Entonces, Ujú. está acá arriba, pero está confinado, si está en A. Pero con la misma energía, vos podrías ya no estar confinado en alguno de estos 3 estados, pero tenés un K en el plano que es menor. Estás más lento en X y en Y, pero ya estás libre en Z. Invertiste parte de tu energía cinética, dejaste parte de tu energía cinética en el plano para usarla y escaparte del confinamiento en Z. Y esto dice, Y esto puede pasar, sí. digamos, es un proceso que vos Si podés la energía programar. Fermi estuviera por ahí, tendrías algunos electrones con la misma energía eh, libres y otros, libres entre comillas, y otros que estarían dentro del pozo. Sí, dentro del pozo, pero con más energía cinética en el plano, Claro. con más momento en el plano, más velocidad.
Y bien puede haber algún elemento de scattering, de colisiones, inelástico, o sea, conservando la energía, que te lleve de uno al otro, ¿no? Los eventos de colisión te cambian abruptamente el momento, El K, claro. el K. Entonces puede ocurrir que a este que estaba en A le quite K en el plano y se lo mande a Z. Y ahí se libera del pozo en la dirección Z. ¿Se puede pensar como la superficie de un líquido, donde algunos electrones, algunas moléculas escapan y otras son, dependiendo del K y de la energía, ¿no? Son absorbidas? La verdad, suena bien, sí. No conozco qué scattering Es science. interpretación. Sí, pero suena bien. Con la misma energía, ¿no? Es cuestión de enfilar tu momento en la dirección En la correcta dirección correcta. para escaparte. Sí. Ujú. Aún con la misma energía. Y digamos, si vos tenés una energía de Fermi, ahí hay una distribución de K Ujú. que es aleatoria al principio, o no sé cómo. Y no, en general le cubre todo, ¿no? Vos Claro, vas llenando CAES de forma compacta, poniendo todos los valores que podés. En este caso, la superficie de Fermi atravesaría todo. claro, y ahí te vas a tener transiciones al continuo y desde el continuo al estado ligado. Sí. Bueno, hay transiciones si hay eh, algún mecanismo de colisiones. Si Ah, no, ok. si no, simplemente formás lo que antes era la esfera de Fermi, ahora es una cosa más complicada, pero el nivel de Fermi sigue existiendo, eso es lo que respetás. Pero hay un zoológico de cosas ahí. Va a haber partículas con las distintas subbandas y distinto K, distinta energía cinética en el plano, y después va a haber electrones acá en el continuo, que tienen más energía en la dirección Z, entonces no están en ninguna de estas tres funciones de onda, ¿no? Yo pienso mucho en la función de onda, ¿no? Que Sí, sí, yo sea, lo estaba pensando en términos de bolitas de un gas ideal, qué sé yo, una cosa así. claro, pero acá la función de onda tiene esta componente o esta forma en Z, ¿no? Está ahí, es una Mm. carpita en Z, pero en el plano son ondas planas con un momento. Sí, sí, sí. Sí, la Entonces, onda de Broglie es una onda viajera en X e Y y en Z es una onda estacionaria, estacionaria. confinada ahí en ese, con nodo, sin nodo, lo que sea, ¿no? Tiene todas estas Sí, opciones. Pero está bueno el ejercicio mental de ponerse una energía de Fermi acá, cruzando distintas subbandas. Entonces, sí. bueno. Bueno, y puse un ejercicio más en la guía 2 con una pregunta, un pequeño cálculo de, de este problema o de ocupación de subbandas. Es el ejercicio 5. Bueno, creo que voy a saltear esto porque es un poquito largo. Un par de transparencias con las mismas ideas, pero
para el cable cuántico, donde tengo confinamiento en dos direcciones transversales y movimiento libre en una sola dirección. O sea, tengo K sub X, o bueno, acá le pongo K sub Z, en la dirección Z, y en X y en Y estoy confinado en dos dimensiones. Entonces, cualitativamente el problema es análogo, pero como la densidad de estados en una D es más fea, ya se complica un poco, no es tan fácil resolver cosas, ¿no? Pensar que en 2D esto es lo mejor posible, constante. Acá no, acá hay divergencias. Y esto es lo que queda para el cable cuántico. Pero por ahí lo dejo para discutirlo mejor la vez que viene. Y acá no tocan la curva 3D, No, acá pasan de largo. acá es distinto, sí. Y acá pusieron números concretos, ¿eh? Pero es para un electrón libre esto. Acá no hay masa efectiva del material. Pero sería un cable de 9 por 11 nanómetros, así transversales, ni siquiera es cuadrado. Dice el gallium arsenide. Me pregunto si le pusieron la masa efectiva del gallium arsenide. Ok, no sé, no estoy seguro. Bueno, entonces voy a terminar acá la clase. Vimos autoestados y autoenergías en sistemas cuasi 2D con hamiltoniano separable, o sea que se expresa como una suma de términos en cada coordenada. Y esto nos llevó al problema de cómo ocupar las subbandas de energía si ya tenemos un gas de electrones. Y bueno, mencioné un poco el problema del cable cuántico, sistema cuasi nulo. Bueno, pues eso es todo por hoy. Buen fin de semana. Gracias. Me Así, quedé bueno. pensando la pregunta que hiciste. ¿Hay que hacer alguna cuenta o se puede ver de manera interpretativa? Ah, Para mí la respuesta es sí. Yo voy a arriesgar. Para mí la respuesta es para cualquier forma del potencial, no acá en el caso 1D, no volviendo al caso 2D, de confinamiento casi 2D, para cualquier forma del potencial pasa esto. va a haber puntos donde va a coincidir la densidad de estados con la 3D, digamos. Ujú. Bueno, Lo tengo que pensar bien como para la justificación, pero tengo una sospecha de que sí. ajá. Bueno, esperamos ansiosos. La voy a pensar bien y si la tengo la respuesta, o la argumentación la prolijo, les digo, me dicen después lo que opinan, ¿no, viejo? ¿Cuál es la verdad? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, voy a parar la grabación. Saludos.